Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos el día de hoy con el libro de Jueces, capítulo 9. Esta historia de Gedeón nos dejó un sabor a victoria en nuestro paladar, en el que pudimos ver cómo un hombre débil, un hombre que se creía entre las familias más pequeñas y el menor de los hijos, pudo ser levantado con la fuerza y el poder de Dios a ser un hombre valiente y esforzado, un hombre que obedeció a Dios y pudo, por la gloria de Dios, ser partícipe de una gran victoria en la que se logró derrotar un ejército de cerca de 135,000 soldados con tan solo 300, que fue el número que quedó después que Dios fue restando a ese ejército de Gedeón, varones que tuviesen miedo, que no estaban preparados, pero todo con el objetivo que se pudiese reconocer que la gloria venía de Dios y no de la fuerza misma de los hombres, ni de su propia inteligencia. Recordemos que en este momento el pueblo de Israel no tenía ni siquiera armas, estar oprimidos por los madianitas. Así que fue una gran victoria que señalaba a Dios, que mostraba el poder de Dios y mostraba el amor de Dios a su pueblo. Sin embargo, vemos cómo este hombre, Gedeón, que tuvo éxito en estas batallas militares, fracasó en sus propias luchas personales, familiares. Gedeón, un hombre, un héroe en batalla, no tuvo éxito, no fue un héroe en su vida diaria. Él supo dirigir a la nación en ese momento terrible, pues obedeció la voz de Dios, pero no pudo dirigir a su familia, pues desobedeció la voz de Dios. Luego de una gran batalla y de esa enorme victoria, al parecer Gedeón se relajó moralmente. Dio por hecho que había obtenido esa victoria y que no pasaría nada, que él era lo suficientemente fuerte para poder enfrentar cualquier tentación, y no fue así. Se unió a muchas mujeres, de las cuales tuvo 70 hijos, y luego se unió a una concubina en la ciudad de Siquem. Siquem era una ciudad en donde habitaban los cananeos, por lo que estaba desobedeciendo a Dios en ir tras mujeres cananeas. Recordemos que Dios había puesto límites a su pueblo con el fin de protegerlos y que no se inclinasen a los dioses de estas personas, de los cananeos. Y el ir con una mujer que era cananea era una puerta abierta a caer en idolatría y en paganismo. De igual manera, el pueblo de Israel, después de la muerte de Gedeón, se nos hace claro que el ciclo volvió a comenzar. Ellos se inclinaron a otros dioses, fueron sometidos por estos dioses y estas naciones que adoraban estos dioses, se encontraron en una situación tremenda y luego buscaban clamar a Dios y arrepentirse. Así que no duró mucho Gedeón, mientras él estuvo juzgando a Israel como juez de Israel. Las cosas parecía que iban bien, pero una vez que él llegó a ese punto de aletargamiento moral, vino a influir efectivamente en todo el destino de su familia y de la nación, y de una manera tremenda. Yo no encuentro cómo una persona, como el hijo que nació de esa relación, de esa concubina con Gedeón, pudo tener intenciones tan malvadas que llegó a ser inescrupuloso en el sentido de llegar a matar a sus propios hermanos. Sí, así como lo oye, Abimelech
el hijo de Gedeón y su concubina, fue un varón lleno de ambición, cuya sed de poder, de fama, de liderazgo, se apoderó de él de una manera que no tuvo límites para poder rechazar y desechar todo aquello que podría oponerse a que él se constituyera en el líder de esa nación. Recordemos que en Jueces 8, el pueblo, ante ver todo ese esfuerzo de Gedeón y cómo había obtenido victoria, ellos quisieron hacer de Gedeón un rey, y Gedeón en ese momento les dijo: yo no voy a ser señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Gedeón estaba claro que el rey de Israel era Dios. Sin embargo, Abimelec no pensaba igual. Abimelec sí quería esta oportunidad y esta posición de ser rey sobre Israel, y prácticamente él se autonombró rey de Israel y quitó todo aquello que pudiera obstaculizar el que él se convirtiera en ese rey de Israel. Así que mató a 69 de sus 70 hermanos, pues uno de ellos huyó, y fue su hermano menor, llamado Jotam. Abimelec reinó por 3 años, él dominó por 3 años sobre Israel, pero obviamente no bajo la dirección de Dios. Este fratricida y usurpador de la posición que Dios había establecido de él mismo como rey, produjo una guerra civil entre el pueblo, ya que no muchos estaban de acuerdo con la posición que él ejercía y la manera como él lo ejercía. Abimelec nos pone en alerta acerca de las ambiciones que pueden nacer en nuestro corazón. Él realmente se vuelve un ícono de la ambición y nos muestra cómo esa ambición se puede degenerar en una maldad sin límite. La ambición llegó a gobernar tanto a Abimelec que cometió una espantosa masacre con sus propios hermanos. La ambición nos llevará a perder el dominio propio, que es un fruto del espíritu. Por tanto, la ambición viene a ser un detonante de una degeneración total de nuestro ser y debe representar una alarma de apagar el Espíritu Santo. Y la palabra nos dice que no debemos apagar el Espíritu Santo. Si hemos conocido de Dios, el Espíritu Santo ha venido a mudarse a nosotros, en nosotros. Así que debemos estar alerta ante estos sentimientos de ambición, de deseos de poder, de deseos de riquezas materiales que nos van a llevar a actuar en contra de otros, y esto indiscutiblemente se va a revertir en nuestra propia contra, como sucedió con Abimelec. Mientras Abimelec hacía todo lo malo, Jotam seguramente con su corazón destruido al haber visto a 69 de sus hermanos muertos a mano de su propio hermano Abimelec, él huye, pero hace una declaración desde la cumbre del monte Gerizim en la que profirió una maldición contra Abimelec y contra todos los que estuvieron de acuerdo con este crimen. Y dijo Jotam, el único sobreviviente, una narración en la que comparaba a sus propios hermanos con árboles fructíferos y a Abimelec con una zarza. La narrativa contaba que los árboles se dedicaron a elegir un rey sobre ellos y fueron al olivo, pero el olivo les dijo: yo no voy a dejar mi aceite con el que se honra a Dios y a los hombres para ser grande sobre los árboles. Y luego
los mismos árboles le pidieron a la higuera que fuera rey. Y la higuera dijo: yo no voy a dejar la dulzura ni mi buen fruto para ser grande sobre los árboles. Y luego le dijeron lo mismo a la vid. Y la vid respondió: yo no voy a dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ser grande entre los árboles. Y luego, cuando fueron a la zarza dijo: oh sí, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y abríguense bajo mi sombra. Y esto, por supuesto, viene a ser una gran ironía, pues la zarza no tiene una sombra en donde uno pueda abrigarse. Así que dijo la zarza: y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Verdaderamente Abimelec era como una zarza. Quiso ser rey, pero no para dar seguridad y protección al pueblo, sino solo para enaltecerse él mismo. Y con este sentimiento de ambición y de poder, lo único que hacía era hacerle daño a este pueblo. Así que Jotam termina su narrativa diciendo que habría una maldición por lo que Abimelec y todos los que habían estado de acuerdo hicieron contra sus 69 hermanos. Y dijo: fuego salga de Abimelec que consuma a los de Siquem y a la casa de Miló, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Miló que consuma a Abimelec. Esta fue una profecía, una maldición que se convirtió en realidad. El actuar de Abimelec produjo que se diera una guerra civil. Se levantó un líder llamado Gaal, el cual vino a levantar a otras personas en contra de Abimelec, y luego pues se dio una guerra civil. Dos bandos del mismo pueblo luchando entre uno y otro. Abimelec esparciendo desolación sobre sus mismas tierras. Finalmente, la muerte llega a Abimelec, y de una manera especialmente humillante, pues en este tiempo se solía poner a las mujeres a ayudar en las guerras y en los conflictos, en una posición en que ellas debían subirse en un muro desde donde ellas debían tirar objetos pesados que cayeran sobre la cabeza de los soldados, del enemigo, por supuesto. Así que en el caso de Abimelec, esta fue la manera en que fue herido gravemente. Una mujer tiró una piedra de molino con la que se transformaba el trigo en harina, así que esta piedra, seguramente pesada, de unos 45 a 50 centímetros de diámetro, era lo que estas piedras medían, con la fuerza de la gravedad cayó sobre la cabeza de Abimelec y él quedó gravemente herido. Él, al darse cuenta que había sido herido por mano de una mujer y con una herramienta y no con una arma, pidió a su escudero que lo matara, que lo atravesara con su espada, antes de que se dijese que murió por una piedra de molino de manos de una mujer. Así que este fue el final de Abimelec, ese hombre tan malvado, ese hombre sin límites, ese hombre gobernado por la ambición y el poder, murió de esta manera. Así como lo había dicho Jotam, su hermano, que él moriría. Fuego saldría de la ciudad, moriría en manos del propio pueblo de Siquem y de Miló, y también este pueblo recibiría castigo por haber acompañado a Abimelec en este siniestro crimen. Así que, mis hermanos, verdaderamente vemos que el ser humano, siendo gobernado por la ambición, la maldad, no tiene límites. Debemos mantenernos siempre
sometidos a Dios con nuestro corazón, permitiendo que sea su palabra la que venga a ser como esa espada de doble filo que viene a penetrar hasta muy dentro de nosotros, hasta los tuétanos, de manera que pueda discernir entre nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Y en el momento en que nosotros detectemos una raíz de amargura, una raíz de ambición, una raíz de vanidad, de orgullo, esta debe ser desarraigada y debe este lugar no quedar vacío, sino ser lleno de esta palabra de Dios, que esta palabra abunde en nosotros para que estemos blindados a que toda esta cizaña pueda crecer en nuestros corazones y que de nuestro corazón solo se produzca trigo, un trigo que venga a exaltar el nombre de Dios, siendo su palabra como un pan que alimenta la vida nuestra y la vida de los hambrientos, y que de nuestro interior puedan correr ríos de agua viva, de agua pura, de agua sana, de agua que traiga vida y no muerte. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y que podamos estar atentos de manera que nuestro corazón esté verdaderamente aferrado y lleno de la palabra de Dios y de la bondad y el amor, y que sea el fruto del Espíritu el que venga a dar evidencia de Dios en nuestras vidas, así como esos árboles de olivo, de higuera y de vid que mencionó Jotam en esta historia. Así debemos ser, árboles que producen fruto para beneficios de muchos, en los que el nombre de Dios pueda ser exaltado. Dios les bendiga, les amo mucho.